característica del latino y que no podemos negar por idiosincrasia. Entonces, darle la bienvenida al compañero de la Misión Médica Cubana que va a tener a cargo la primera sesión de la mañana de hoy, el profesor Gustavo González Osorio, nuestro compañero que va a participar en la primera parte de la ponencia con el análisis del contexto histórico, la actualidad, evidentemente, con respecto al derecho internacional que nos ocupa, público en la aplicación, evidentemente, una violación más de las medidas coercitivas unilaterales contra específicamente el país de Cuba. Más de 60 años de un proceso revolucionario que ha hecho historia precisamente por ser una isla apenas 90 millas del imperio más grande y más brutal históricamente reconocido del mundo y que ha mantenido históricamente una actitud donde no se ha rendido, no lo han podido someter, no lo han podido poner de rodillas a pesar de todas las medidas, porque tenemos que hacer una analogía para entender también la situación, ¿no? Aquí en Venezuela, hoy, año 2023, tenemos más de 965, si mal no recuerdo exactamente, medidas coercitivas unilaterales, todas bien orientadas, bien direccionadas, bien dirigidas, bien pensadas, orquestadas, montadas, para someter a un pueblo y sumirlo por hambre, por miseria, por explotación, y eso no han podido hacerlo en más de 60 años en Cuba. Yo le doy la palabra, la bienvenida a nuestro compañero Gustavo González Osorio, que es actualmente asesor docente metodológico del Estado, ¿verdad? Él es profesor asistente de la Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Granma, en Cuba, donde se desempeña en el Departamento de Psicología y Psicopedagogía. Tiene ya a su haber 41 años de experiencia en la docencia, en estos menesteres, en estos desandares, y hoy nos va a hacer el honor de acompañarnos en esta primera hora de sesión que debe de durar aproximadamente hasta las 11 de la mañana. Entonces, sin más, yo le entrego el uso de palabra a nuestro compañero. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Y un caluroso saludo de parte de la Misión Médica Cubana al pueblo merideño. Bueno, yo quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Hermana Venezuela. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Les decía que quisiera expresar nuestro gran agradecimiento a la Hermana Venezuela y en particular a la Gobernación de Mérida por habernos invitado a este evento. Entonces, quisiera dar inicio a mi intervención. Ya tienen el título del tema que vamos a tratar y la introducción muy bien dirigida por el compañero que nos presentó, con el que se dio. Quisiera expresar que para hacer referencia a este aspecto que me toca abordar en la mañana de hoy, quiero comenzar haciendo referencia al concepto en cuestión de qué es el derecho internacional público, para después caer al contexto cubano, haciendo referencia puntualmente a algunos materiales y fuentes que norman este derecho, como son la explotación de los bienes comunes, la protección del derecho internacional humanitario, los conflictos de nacionalidad, estatus de refugiados e inmigrantes, el desarme, los tratados internacionales, los principios generales del derecho reconocidos por los estados, la costumbre internacional, las decisiones jurídicas y las doctrinas que pueden servir para determinar la aplicabilidad de una norma. Esto en sentido general son los aspectos que hacen referencia a lo que llamamos derecho internacional. Y ahí tenemos el concepto.
lo podemos definir tal y como cual está ahí. ¿Qué es derecho internacional público? Es el conjunto de normas que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, asegurando las relaciones de coexistencia entre los estados, desarrollando la cooperación internacional y protegiendo los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto. Ese es el concepto de manera general. Por tanto, si realizamos un análisis contextualizado de este concepto, yo puedo afirmar con gran vehemencia y claridad de que en el caso de Cuba ha sido violado históricamente por el gobierno de los Estados Unidos. Históricamente. Que nos ha impuesto un brutal, genocida e inhumano bloqueo económico, el cual lleva más de 60 años y que ha limitado la posibilidad de lograr un mayor desarrollo en las diferentes esferas del desarrollo de la nacionalidad cubana. Entonces, yo estoy por cumplir 60 años. Quiere decir que yo nací bloqueado. Nací bloqueado. Nací bajo la hegemonía del bloqueo de los Estados Unidos. Pero vamos a poner algunos ejemplos que lo ilustren. El primer ejemplo: más del 80% de la población cubana actual ha nacido bajo el bloqueo. Otro ejemplo: el bloqueo es un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, busca provocar el desengaño y el desaliento, reducir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento de un gobierno. Ese es el objetivo del bloqueo. Desde el año 2019, o sea, recién, el gobierno de los Estados Unidos escaló el cerco contra nuestro país a una dimensión extrema, más fuerte e inhumana, para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron más de 6.364 millones de dólares, es decir, más de 15 millones de dólares diarios. Los daños acumulados en más de 60 años alcanzan los 154.217 millones de dólares a precio corriente, y el valor del oro asciende a 1.391.111 millones, es decir, 1.391.111 millones. Imaginemos, ¿cómo sería Cuba hoy de haber contado con ese recurso? ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Cómo sería nuestra economía? Es imposible cuantificar la angustia generada por los apagones y la inestabilidad del servicio eléctrico, el desabastecimiento y las largas colas para adquirir productos de primera necesidad, por los obstáculos a los proyectos de vida de las familias cubanas y especialmente a los jóvenes. Y otro ejemplo, el bloqueo, además, crea las condiciones que alientan la migración irregular, desordenada e insegura, la dolorosa separación de familias, cuestas vidas de cubanas y cubanos, y contribuye al crimen transnacional organizado y a la trata de personas. Entonces, compañeros, esos ejemplos evidencian claramente los daños que le ha causado ese bloqueo que tiene más de 60 años contra nuestro país, contra nuestra Cuba. Sin embargo, la hazaña de saldar
y preservar la vida en medio de tan difíciles condiciones solo puede explicarse desde el esfuerzo gubernamental y colectivo de nuestro pueblo durante décadas para construir un robusto sistema de ciencia y de salud de profundo carácter humanista y de alta calidad, accesible a todas las cubanas y cubanos sin costo alguno. Para que ustedes ven que a pesar de todas esas medidas que toma el gobierno de Estados Unidos, nuestro país no ha dejado de atender las necesidades del pueblo, adoptando medidas propias nacidas de allí de la revolución. Vale. El bloqueo ha exacerbado también, y hay otros ejemplos que vamos a poner ahora. El bloqueo afecta a la producción nacional de antibióticos, esto es en el ramo de la salud concretamente, analgésicos, hipotensores, tratamientos contra el cáncer y la cardiopatía y otros medicamentos de primera necesidad que antes no faltaron hasta la escala en nuestros hospitales y en nuestras farmacias. Nuestros niños tampoco pueden utilizar las válvulas cardíacas biológicas de fabricación estadounidense. Los bebés que nacen bajo peso tienen que ser sometidos a cirugías a tórax abierto, pues no se dispone de catéteres de bajo calibre comercializados por firmas estadounidenses. El bloqueo ha exacerbado también las limitaciones financieras y de acceso a crédito para invertir, reparar y dar mantenimiento a las plantas termoeléctricas de nuestro país. Es también incesante y obsesiva la persecución de las transacciones financieras, comerciales e inversiones relacionadas con nuestro país. Por otro lado, en el último año, un grupo considerado de bancos de terceros países se negó a tramitar pagos a proveedores de empresas cubanas al import, que es una importadora de alimentos, producto del bloqueo. A los emprendedores cubanos se les niega en muchas ocasiones el uso de plataformas de pago y de comercio electrónico. En varias latitudes a los nacionales se les impide incluso abrir cuentas bancarias personales solo por su condición de ser cubanos. La persecución financiera se ha reforzado aún más con la arbitraria y fraudulenta inclusión de nuestro país en la lista bilateral del Departamento de Estado sobre supuestos países patrocinadores del terrorismo, que elevan exponencialmente el llamado riesgo país y nos obliga a pagar cualquier mercancía incluso al doble de su precio en el mercado internacional. Todo eso son consecuencias del bloqueo que nos han impuesto. Es inadmisible tal acción contra una nación víctima del terrorismo y aún hoy sufre la instigación y la violencia y actos terroristas desde el territorio estadounidense y cuya conducta de firme rechazo y persecución de cualquier forma o manifestación de terrorismo es intachable y reconocida. El impacto extraterritorial del bloqueo lesiona también la soberanía de los países, infringe las legislaciones nacionales, los somete a decisiones de tribunales estadounidenses a tenor del título 3 de la ley Helmholtz, sanciona a sus empresarios e impide el acceso a sus puestos de los puertos de los barcos de terceros países que atraquen en Cuba. O sea que no solamente sanciona a Cuba, sino que sanciona a terceros países por tener relaciones con Cuba. También prohíbe a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países que comercien con Cuba. Impide la exportación a Cuba de artículos producidos en cualquier país, cuando tengan al menos 10% o más de componentes estadounidenses. Y excluye los productos fabricados en terceros países, si estos contienen materias primas cubanas. Entonces, aquí a grandes rasgos,
hemos expuesto un grupo reducido de ejemplos que evidencian cómo el bloqueo estadounidense ha hecho daño y ha causado daño a la economía cubana. Hemos tratado de hacer un análisis previo, pero contextualizado, lo más próximo a la actualidad. Como decía el profe ahorita, este bloqueo tiene un carácter histórico de más de 60 años. Y esto a lo que yo he hecho referencia es a medidas de los últimos 3 años, 20. No es obviar, disculpe que tengo el hábito de impartir mis clases ahora. No tengo ese hábito de utilizar el micrófono. Bueno, se ha entendido hasta ahorita lo que queremos decir. Se nota el efecto del bloqueo económico a la economía cubana, ¿verdad? Y quisiéramos terminar esta intervención poniendo un ejemplo bien claro de cómo nuestro país durante más de 30 años ha denunciado en Naciones Unidas a través de un proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que ha sido aprobado por abrumadora mayoría de todos los países. Sin embargo, Estados Unidos no se ha dado la gana de quitar el bloqueo. Así que se sienten los dueños del mundo. Entonces veremos la intervención de nuestro canciller en una de estas asambleas generales de la ONU, presentando la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico a Cuba. Ahí tenemos al compañero Bruno Rodríguez Padrilla, que es nuestro canciller. No se escucha nada. Ofensiva estadounidense dirigida a subyugar Estados por vía de la amenaza y la coerción económica, militar y político-diplomática para someternos a un orden basado en sus caprichosas reglas, unido a la expansión de la OTAN y el desarrollo de una doctrina agresiva y de la guerra no convencional de quinta generación. Durante más de 6 décadas hemos resistido un despiadado y unilateral bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en extremo a niveles sin precedentes desde el 2019 y durante la pandemia. A 30 años de la primera resolución de esta Asamblea General contra el bloqueo, el gobierno de los Estados Unidos continúa ignorando la demanda casi unánime de ustedes para que cese su política ilegal y cruel contra Cuba. Persiste el empeño de generar carencias materiales, escasez, sufrimiento, sembrar el desaliento, la insatisfacción y provocar daños al pueblo cubano. El gobierno de los Estados Unidos refuerza las presiones al gobierno, instituciones bancarias y compañías de todo el mundo interesados en relacionarse con Cuba y persigue obsesivamente todas las fuentes de ingresos de divisas del país para provocar el colapso económico. El bloqueo es un acto de guerra económica y en tiempo de paz. El actual gobierno de los Estados Unidos mantiene vigentes las medidas de presión más agresivas contra nuestro país,
subvertir el orden interno de ese hermano. Rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Denunciamos los intentos imperialistas de desestabilizar al gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua. Reiteramos nuestro firme respaldo al hermano pueblo nicaragüense y a su presidente Daniel Ortega. Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Islámica de Irán. Condenamos la imposición de injustas medidas económicas unilaterales contra la República Popular Democrática de Corea y la injerencia externa en sus asuntos. Nos oponemos a la injerencia en los asuntos internos de la República de Belarus. Reafirmamos nuestro rechazo a la imposición de sanciones unilaterales contra la Federación de Rusia. Condenamos las campañas infundadas de Merkel contra la República Popular China y los intentos de lesionar su integridad territorial y soberanía. Reiteramos el inquebrantable respaldo al principio de una sola China. Abogamos por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual guerra en Ucrania, por medios pacíficos, en apego a las normas del derecho internacional que garantice la seguridad y soberanía de todos. Bien, entonces, hasta aquí nuestra breve exposición. Intentamos hacer de manera concreta, sencilla pero profunda, una exposición acerca de lo que es el derecho internacional y cómo ha sido este violentado en el caso particular de Cuba. Quisimos terminar con esta intervención, este breve discurso de nuestro canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, que resume de manera clara, de manera concreta, cómo el bloqueo hace daño no solamente a Cuba, sino a muchos países que se relacionan con nuestro país. Por lo tanto, muchas gracias y el auditorio puede intervenir si desea algo, si le gustó, me dicen si entendieron con claridad lo que quisimos hacer. Entonces, muchas gracias. Porque ahorita estoy seguro que van a salir unas cuantas preguntas por ahí. Estamos claros. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo en carne propia. Mientras el embajador hacía su intervención, nosotros la volvíamos a ver. Yo le preguntaba a Gustavo con toda confianza: Gustavo, ¿qué edad tú tienes? Resulta ser que es unos meses mayor que yo. Tenemos 59 años, él nace en el 63 y yo nací en el 64. Miren, esto es bueno para abrir el derecho a palabras, para que la gente entre en calor. Cuando uno va a pichar el juego, tiene que calentar el brazo, ¿verdad, Col? Entonces, fíjate, no hay nada mejor que la anécdota, lo vivido. Los recuerdos no es que se nos borren de la memoria, es que galopan y a veces se nos hace un nudo de la garganta, ¿no? Porque los tenemos tan vívidos, porque son cosas que no se pueden olvidar. Mira, yo fui un niño sin zapatos. Yo nací en el año 1964. Mi mamá, cubana, de padres españoles, que vinieron huyendo de la guerra civil en España, porque los iban a matar, y mi papá, español, está vivo todavía, tiene 86 y 84 años en Cuba. Nivel de vida, fíjense,
a pesar de todo lo que hemos visto, para que ustedes vean, ¿no?, las bondades del Estado. Porque normalmente del sol nos ocupamos de ver las manchas. Qué ingratos somos, ¿no? Hoy el sol, fuente de luz y de vida. Entonces nos quedamos embelesados en contemplar las manchas del sol, en vez de reconocer lo bueno, lo magnífico que es el sol para todos, para la vida. Y yo recuerdo que mi mamá, cuando yo tenía 6 años, que nace mi hermanito, el único hermano que tengo, que sigue estando con ellos en Cuba, a quien los atiende hoy, me decía, fíjense, no se me olvida, disculpen ustedes, hijo, tienes que cuidar. Yo tenía, el único par de zapatos que yo tenía, Gustavo, era un par de boticas ortopédicas, fíjense ustedes, hecho en el consolidado, que atendía a los niños que tenían problemas. Evidentemente yo tengo una escoliosis muy grande de nacimiento, y entonces allí nos hacían los zapatos especiales, muy buenos, con una calidad magnífica, pero eran para personas que tenían, era la atención a ese niño que tenía una desviación en la columna, con una pierna más alta que la otra, 2 centímetros, que no había forma de operarlo, no era lógico tampoco, y que iban a vivir con ese padecimiento, iban a aprender a vivir con él hasta el resto de su vida, y eso no iba a restarle en nada su capacidad humana, su capacidad intelectual, pero era exactamente la instancia que resolvía desde el Ministerio de la Salud Pública ese problema, y ese era el único par de zapatos. Y mi mamá estaba preocupada. Zapato de tu conciencia, que se le escribiera. Correcto. Mi mamá estaba preocupada porque había nacido un hermanito y que no tenía deformación en la columna. ¿Cómo le iba a poner zapatos a mi hermano? Y me decía a mí, hijo, cuida esos zapatos para cuando se te queden, que el piecito te crezca, tu hermanito los puede utilizar. Cuba, 1970. ¿Se dan cuenta? Y eso es exactamente el reflejo de lo que estaban viviendo las familias en Cuba, producto de esas medidas coercitivas. Ya en el año 1970 ya se sentía ese efecto en el pueblo de Cuba. Imagínense ustedes, hoy, cuántos años después, cuán cruda realidad debe de estar viviendo el pueblo de Cuba, cuánta necesidad, cuánta vicisitud, para que entiendan que las medidas coercitivas terminan siendo bombas. Es el equivalente a un bombardeo masivo sobre toda la población de forma indiscriminada y sin razón de ser, por el simple hecho de que hubo una gente que no quiso doblegar la frente, ponerse de rodillas y pensó diferente. Eso yo creo que ilustra de forma suficiente, pero como si no fuera poco, le voy a contar qué pasó 6 años después de 1970. Ya yo era mayorcito, ya yo tendría 14, 15 años aproximadamente, y vi a mi hermano crecer, evidentemente, por las bondades del Estado, en planes bien diseñados, bien articulados, para que el pueblo pudiera desarrollarse lo mejor posible en su vida social. Se diseña una estrategia de becas, como le llaman acá, cuando uno está interno en una institución para estudiar, internado. Entonces, allá con la conjugación martiana, 100% del estudio y el trabajo, se comienzan a desarrollar una serie de programas educacionales a donde a mí me crió el Estado, la Revolución. Yo fui pionerito desde chiquitico. Yo sí me paraba en firme y cantaba el himno nacional con tremendo orgullo, con mi pañoleta y saludaba. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Era el lema de los niños en la escuela. Miren ustedes, ¿no? Y no se trata del tema de ideologizar un pueblo o de idiotizarlo, como muchas veces, y es parte del discurso de la oposición.
Se trata de generar, valga la redundancia, de crear una generación de relevo muy clara del contenido histórico de todo el acervo cultural de más de 530 años de colonia y después de neocolonia, porque en Cuba sucedió lo mismo que en Venezuela, con la diferencia de que en 1902 en Cuba no apareció el petróleo como apareció aquí en Maracaibo, pero tuvimos una intervención a raíz del cambio de siglo entre el 19 y el 20, con el pretexto del crucero Maine, que explotan, lo vuelan en pedazos los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno, para intervenir el proceso de liberación nacional en la guerra independentista del año 95. Por Santiago de Cuba desembarcan los marines y toman muy eufemistas ellos, muy austeros, con mucho altruismo, y estaban exactamente desarticulando las tropas libertadoras que habían generado todos los años de guerra en contra de la colonia y que ya tenían la victoria en la mano, pero evidentemente la inexperiencia, y ojo con lo que voy a decir, el caudillismo, porque entre los jefes militares en aquella oportunidad también sucedía de que no había una cohesión en el mando político-militar, y ellos aprovecharon la coyuntura y filtraron no solo las tropas de desembarco, sino sus políticas también. Y así nace el Tratado de la Base Naval de Guantánamo, por ejemplo, para continuar la historia, para que ustedes vean, entre otros, ¿no?, que todavía está vigente, por cierto. En Cuba hay un pedazo del territorio nacional, igual que existe en Venezuela un Esequibo, ¿verdad?, que está en reclamación. Pues allá hay un pedazo de Cuba que está ocupado militarmente por Estados Unidos con una base militar allí, que es en Guantánamo. Eso está peleado y recontrademostrado, pero en algún momento, y de forma además, para que ustedes entiendan, ¿no?, hasta dónde el entreguismo como exponente de una mal administración pública, hasta dónde llega el servilismo ante sus designios, ¿no? El gobierno títere, porque hay que aclararlo, en ese momento de Cuba firmó ese tratado, ¿no?, donde le daba a ellos de forma vitalicia ese territorio, se lo entregaba, pues. Qué chévere, qué bonito. Es un pedazo, un cuarto de tu casa, se lo, ¡ay, mira qué bonito Belín! Se lo vamos a regalar a la comunidad. ¿Qué vaina es esa, chico? Y mucho menos cuando se trata del territorio nacional. Entonces, ¿de qué integridad estamos hablando para los gobernantes de la época? Se dan cuenta que hasta con la soberanía y la integridad de la patria se juega cuando hay un gobierno entreguista de por medio. Por eso el pueblo de Venezuela debe de entender, ¿no?, que esa política maquiavélica, yo no tengo otra forma de llamarla, o se me ocurre en otra forma, pero no es el escenario propicio para decirla. Me disculpan las damas, porque a veces a uno le pasan ideas por la mente que si no, mejor no decirla. Pero es exactamente lo que ustedes se están imaginando, propio. No es de un gobernante, no es sentido nacionalista y patriótico, alguien que entregue una parte, una porción, una pulgada de su territorio nacional para que un extranjero venga a mancillarla. Y además hoy, por demás, y que siempre lo fue, lo que pasa es que no estaba identificado como cual, es el enemigo potencial de este país. Los Estados Unidos de Norteamérica, en sus manifestaciones de la política exterior, básicamente sobre la América Latina, ha tenido incontables momentos de demostrar lo que es, y que además ponen de manifiesto, sin lugar a duda, el carácter expansionista y de paso imperialista del sistema de gobierno de los Estados Unidos. Yo le voy a mencionar 4 nada más en la historia, dirigidos hacia solamente la América Latina, solamente. Primero, la doctrina Monroe. ¿La conocen? ¿Saben a qué se refiere? ¿Verdad?
América, entre comillas, América para los americanos. Pero resulta ser que esos americanos eran solamente desde el círculo polar ártico hasta el río Bravo. Se quedaron en la frontera de México, esos eran los americanos. Es decir, que todos nosotros, la América Latina completa, más aquí el Caribe, incluido evidentemente, hasta la Patagonia, el Cabo de Hornos, allá abajo, la puntica de Argentina, estamos destinados a ser el patio trasero de ese gran país que es América del Norte. Bien estúpidos somos nosotros como pueblo si aceptamos semejante designio, porque vamos a seguir siendo los indios para ellos, los indígenas, los aborígenes, pero lo digo con el desprecio que ellos nos ven, porque incluso hay una intervención que es histórica, hay un documento hecho aquí en Venezuela, en una de las fragatas que estaban navegando por el Orinoco, no recuerdo en qué ocasión, discúlpenme por no manejar, es decir, es la historia de muchos países, pero discúlpenme por no manejar exactamente los datos y ustedes lo deberían yo debería estar preparado para decírselo hoy, pero son cosas que me pasan por la mente, donde este señor, que era un vicealmirante de la Marina de los Estados Unidos en aquel entonces, expresa de que nosotros no estamos en condiciones ni para gobernar nuestro propio país, no tendríamos la capacidad nunca, y que está bien el papel histórico que a ellos se les otorgaba de ser. Oye, esto pone de manifiesto una vez más lo que pensó y dijo el Simón Bolívar, ¿verdad? Padre de la patria grande, sobre el destino manifiesto de los Estados Unidos. Como ellos pensaban de nosotros, nosotros seguimos siendo para ellos los indígenas. Y posiblemente en muchos lugares nos vean con taparrabos y con plumas adornadas. Y cuidado, con mucho orgullo, esos aborígenes autóctonos de estos pueblos, porque fuimos desposeídos de nuestras costumbres, hasta de las religiones, de nuestras creencias, de nuestra cultura, hasta en la cocina, primero por el otro imperio más que era España en ese momento, que se robó todo lo que pudo, todo lo que consiguió, básicamente, el oro, para la orfebrería y sus piezas y pagar sus fiestas y sus mochelas en su corte. Y después, oye, el petróleo, que lejos de ser una bendición, constituyó un segundo problema para Venezuela, por la riqueza que representa. Hay una película de actualidad, por ahí no recuerdo cuál es, donde hay un señor explicando en una clase, fíjense hasta dónde llega, inculcando una forma de expandir el criterio a sus alumnos por qué razón Venezuela era una amenaza, más que lo que pudiera ser para ellos China o la propia Rusia. Es increíble, ¿no? Y se basan exactamente en la tenencia de los recursos minerales que hoy tiene Venezuela. Para ellos eso es una amenaza, por la sencilla razón de que ellos no lo están administrando. Vamos a ir entendiendo la cosa por parte, para que ustedes vean, ¿no?, hasta dónde tienen ese deseo ya manifiesto de meternos las manos, pero hasta el codo, y que no van a cesar en sus empeños, y ahorita menos, porque ya somos declarados por el señor Obama, desde Obama, como una amenaza inusual para la seguridad. Oye, nosotros, que no tenemos ni un ejército, porque nuestras Fuerzas Armadas y la Constitución no permite a nuestras Fuerzas Armadas, ninguna de las armas, a que sean ofensivas, porque la ideología, la idiosincrasia de las Fuerzas Armadas de Venezuela está hecha para defender a ultranzas la soberanía, la independencia, la integridad nacional. Más entonces, ellos, que si son, no se lo creen, son el gendarme, la policía del mundo, pretenden no solamente intimidar, sino poner de rodillas el país.
ya no sea militarmente, sea a través de las medidas coercitivas, no importa el método. Esto es una guerra, entiendan que el bloqueo es un bombardeo. Y hay gente que tiene hueco en los zapatos, en los bolsillos, evidentemente en el estómago, pero el que más nos preocupa a nosotros ahorita, como gente consciente, es el hueco que se le está haciendo por desgaste en la mente a la gente. ¿Recuerdan el término guarimbas? Esa palabra, que es una palabra inventada, tiene un origen. Y el origen son dos términos desenfocados de vocablos anglosajones, que en inglés significa war y brain. War y brain es guerra en el cerebro. Y terminó siendo guarimbas, españolizada, si se puede decir, del lenguaje, interpretada para nosotros, y así lo asimilamos. Pues exactamente, el cerebro es el escenario más grande donde se puede desarrollar una guerra. Si partimos del principio, y esto es psicología de Freud, que cada cabeza es un mundo, imagínense ustedes cuántas cabezas hay, cuántos mundos hay en guerra. Y evidentemente manejar la opinión pública es muy importante, porque va generando una matriz de desgaste y de desmotivación en las masas populares. Como parte de estas guerras, la parte no dicha, yo no pude participar ayer, tenía otros compromisos, quería haber venido porque exactamente me interesa mucho, he trabajado mucho el tema de la guerra multiforme, de esta guerra de cuarta generación, bueno, hay tantas aristas como la sociedad pueda admitir de hacer la guerra, y la gente no nos damos cuenta y a veces nos convertimos en cómplices de replicar mensajes que están muy claramente direccionados a ese escenario. Y es en la mente de cada uno de nosotros cómo va replicando ese mensaje. Y entonces ahorita, ¿ustedes creen que a estas alturas del partido, un niño que tenía ese problema con los zapatos puede olvidarse de sus orígenes, de quién fue? No. 6 años después, que no terminé la anécdota porque es la parte más triste, mi hermanito, con ese mismo par de botas ortopédicas, se sentaba en el portal de mi casa y mi mamá lo arengaba: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no juegas con los niños de su generación? Que pasaban corriendo, y evidentemente cuando aquello en mi casa llegó la televisión, por cierto fue ruso, fue un televisor Krim 218, año 1971, se lo ganó mi papá por un plan de estímulo por la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, por obrero destacado. Oigan esto, porque así es como se construye el proceso, y se medía en horas de trabajo voluntario, más allá del salario efímero, igual que hoy aquí, y estamos hablando del año 1971, pues por estímulo el Estado le entregó a mi papá un ticket para comprar en una ferretería, por estímulo a los trabajadores, un televisor blanco y negro de válvula, una caja sí, del tamaño de esta, más o menos, que empezaba con un matrimonio mal llevado, no había quien lo corriera, y ese era blanco y negro. Si lo subías mucho se distorsionaba y empezaban a salir una calle, así todo el mundo le daba golpes al televisor. Estoy aprendiendo a hablar venezolano, me va muy bien. Y agarraba la antena con ganas de estrangularla, la antena de bigote. Después apareció la otra antena más grande. Bueno, y mi hermanito se sentaba, porque esa era la otra, la televisión tenía horarios, y antes de las 6 de la tarde no habían 2 canales nada más, el 6 y el 2. Yo le estoy dibujando una realidad vivida, y que fue propia, exactamente, fue generada por esa medida
para que ustedes vean, ¿no? Y mi mamá decía, hijo, pero corre, juega un ratito con los niños. Evidentemente, ¿a qué agarraba, a qué jugábamos nosotros? A los agarrados, a policías y bandidos. Aquí le llaman metra, nosotros le llamábamos bolas allá, y se jugaba igualito, a la uña, a no sé qué vaina, idéntico, con la ollita, el circulito, y trompo, el papalote, que aquí le llaman, el mufío allá le llamaban, yo no me acuerdo, ajá, bueno, pero los niños, exactamente, los niños al fin, y varones más todavía, lo que hacían era correr como locos, de una esquina de la cuadra a la otra, y subirnos en las matas donde podíamos, y aquel niño no tenía esa conducta normal de un niño, pero tampoco le decía nada a mi mamá, y mi mamá estaba preocupada, lo iban a llevar al psicólogo, porque llevaba a mi mamá una semana bañando el cabrón muchacho, sentándolo en el quicio, y el muchacho no se movía del quicio, no se paraba, estaba sentadito ahí, los niños corrían para allá. ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola! ¿Qué tal? Compañeritos de él del aula, de la misma edad. ¿Saben por qué mi hermano no jugaba con los demás niños? Porque tenía los deditos así dentro de las bolas. No podía caminar. Esa es una historia. Gracias. Esa es una de muchas historias que tenemos. Yo, antes de abrir el derecho de palabra, quiero mostrarles algunas etiquetas con las que estamos trabajando desde el Movimiento Cuba-Venezuela en el mundo, porque el profe hacía una reflexión. Si nosotros tuviéramos esos recursos en Cuba, ¿cómo sería Cuba en este momento? O sea, él mostraba aquí unas cifras de todo lo que ha perdido Cuba por el bloqueo. Y aún con todo lo que ha perdido, el sistema cubano es uno de los que tiene el sistema de salud más desarrollado del mundo, que presta ese servicio no solamente a los cubanos, sino solidariamente, y por eso el profe está hoy acá en Venezuela, a países hermanos del mundo que necesitamos y requerimos. Por eso nuestra exigencia, y por eso tomé el derecho de palabra, nos decían a nosotros, profe, cuando estábamos allá en Caracas en un encuentro nacional, que la solidaridad de los pueblos es como una barrera de contención que tiene el pueblo cubano ante el bloqueo. Un mensaje, un Twitter, un Instagram que publiquemos con la etiqueta es manifestar al mundo que nosotros estamos en contra de esas sanciones porque afectan al pueblo, afectan al niño, nos afectan psicológicamente, nos afectan en nuestra salud. Lo que explicaba el profe, las colas, la escasez, los cortes eléctricos, el bajo salario, eso les suena a ustedes conocido. Lo estamos viviendo. Y nosotros en 8 años nos sentimos tan afectados, nos duele tanto, sentimos hasta depresión, ha causado a muchos de nuestros familiares y amigos y conocidos. Imagínense nacer bajo el bloqueo. 60 años bajo esas condiciones. Lo que queremos es sensibilizar a la población, porque si desde aquí no podemos presionar o romper esas sanciones de alguna manera, lo podemos hacer a través de las redes sociales y manifestar nuestra solidaridad. Por eso es tan importante que la solidaridad se manifieste y que hoy contemos con esos movimientos que están no solamente en Mérida, sino alrededor del mundo. Solidaridad con Cuba en este momento es una solidaridad mutua, porque ahora sí se llama nuestro movimiento de amistad y solidaridad mutua, porque queremos seguirlo denunciando. Y por eso hoy no solamente estamos haciendo un diplomado que está hablando de las sanciones contra Venezuela, sino contra las que ustedes escuchaban al canciller. Hablaba de Irán, hablaba de Rusia, hablaba de Venezuela, hablaba de Cuba. Es una herramienta de guerra, nos decía ayer la profesora. Es un arma de guerra, las sanciones son armas de guerra, las medidas coercitivas son armas de guerra porque están matando gente y dejando víctimas. Entonces nuestro papel acá es solidaridad,
solidarizarnos y denunciarlo en todo momento, denunciarlo, porque a veces nos quedamos con la denuncia del corrupto y es verdad, del que lo hace mal y es verdad, de una mala política del gobierno y es verdad, pero lo que es más real son las sanciones que nos están afectando a todos y todas y tenemos que elevar la voz. ¿Queremos mejor salario? Sí, es mejor el salario sin bloqueo. Todo va a ser mejor sin bloqueo. Me levantaban la mano por acá, por ahí está el micrófono, vamos a empezar a dar el derecho de palabra. En unos minutos viene ya el siguiente profe, Luz, allá el profe Daniel está pidiendo el derecho de palabra. ¿Usted dijo que sí? Yo pensé que había dicho no. Para que el profe haga, no, yo necesito, y disculpen ustedes el micrófono, es porque el sonido del teléfono, para que grabe, necesita algo mejor audio, ¿no? Entonces por eso es que le doy el micrófono. Buenos días, yo hablo suficientemente alto, creo que no es necesario. Ante todo, un respetuoso saludo al expositor y a su vez un saludo muy respetuoso a Cuba, a sus hijos y a nuestro egregio comandante Fidel. Desde luego que oyendo ahí al camarada, Darío, que no se escucha atrás. camarada que terminó su exposición haciendo un análisis de todo su trayecto familiar. Recuerdo con mucho agrado por quién doblan las campanas. A su vez, mantengo un sentimental recuerdo de esas palabras porque no conocí a mi abuela materna. Salió de las islas, se quedó en Cuba. Usted me pregunta cómo es, no lo voy a decir cómo es porque no la conocí. Pero sentimentalmente, cuando España decidió liberarse de los moros, desafortunadamente lo primero que encontró fue las Islas Canarias. Después no fue suficiente haber acabado con los indígenas, con nuestra gente de raza negra. No olvidemos que la isla Canarias está muy cerca de África, a muy poca distancia. Lo que quiere decir que nuestros hermanos canarios tenían el pelo en los caídos así como Chávez. Bueno, pudiera decir muchas cosas, pero me llama la atención que en la exposición se dice que en Cuba no faltaban las medicinas, a pesar del bloqueo. Bueno, voy a resumir rápidamente. No es necesario haber vivido en Cuba, porque estamos sintiendo la peor miseria por vivir en un país petrolero como los productores aquí en Venezuela. Lo que quiere decir que hoy en nuestros hospitales no hay una jeringa para atender a nuestro pueblo. Espero que esto sirva de ejemplo, porque si usted me dice, ¿quiere ir a vivir a Cuba? Yo me iba felizmente para él. Cuando una miliciana intentó regalarle a Fidel un traje de militar, Fidel lo rechazó y dijo, yo no puedo tener más de 2 vestidos. Cuando mis milicianos, cuando mis soldados, muchas veces no tienen vestidos ni zapatos que colocarse. Ese es el mejor ejemplo de socialismo que yo he podido oír a estas alturas aquí en Venezuela, que lamentablemente vivimos
miserablemente. Muchos de nosotros tendrán quizás con mucha dificultad cómo comer una comida al día. Con eso no quiero decir mucho y espero que respetuosamente me entiendan. Gracias. Y hay otro que dice que miren, estas son anécdotas muy importantes que todo el que quiera asociar nuestra intervención con una anécdota puede expresar. No necesariamente tiene que hacer preguntas, sino esto es una exposición. Buen día. Mira, para nosotros las medidas coercitivas como tal no son tangibles, pues, no son tocales. Simplemente las percibimos y las sentimos. O sea, espacios como este son importantes porque nos ayudan a comprender. Yo ayer me fui diciendo y se lo dije a la expositora, ahora sí entiendo la vaina como es. Y hoy entiendo mejor la vaina como es Cuba. La consigna es Cuba, eso nunca va a pasar. Manuel, cuando uno era chamba, aquí en Venezuela, a eso se me olvidó. Uno usaba la guarimba para protegerse. Y un luego que se llamaba la era, donde te perseguían y te capturaban, pero nunca había guarimbero. La guarimba era la protección, imagínate cómo se te regresó la cosa. Hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado, me ha gustado para que me ilustre, pues. ¿Cómo ha hecho con el bloqueo el Estado cubano para formar al pueblo común cubano en el tema de la salud pública? Eso es importante. Yo lo tengo como duda grande, pero como este es espacio para aprender, tú nos vas a ayudar en ese sentido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, desde nuestro juicio y desde nuestro criterio, nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro dilucidó con aquella visión de futuro que siempre tuvo, de que el futuro de nuestro país tenía que ser necesariamente un futuro de hombre de cielo. Y entonces los pocos recursos que tiene nuestro país lo destinó, los concentró en formar científicamente a nuestro pueblo. Y ahí está el secreto. Y entonces a través de la ciencia, a través de la formación de doctores, ingenieros, especialistas en diferentes ramas, hemos logrado alcanzar los niveles que tenemos en salud, educación, cultura, deporte. Y ahí está el secreto. Ante el bloqueo, la batalla tiene que ser necesariamente de ideas. Lo que decía la señorita Abel es importante. ¿Con qué contamos? ¿Cómo podemos establecer una pelea en la cual nos resulte ventajosa? Utilizando las redes que las tenemos en las manos, las redes sociales, que el mundo se dé cuenta que Venezuela no está sola, que Cuba no está sola. Y es una vía muy clara. Al calor de la batalla de ideas surgida a raíz del niño y niña en Cuba, no sé si ustedes recuerdan esa etapa de la vida, y de la lucha por la liberación de nuestros 5 compatriotas prisioneros en el imperio. Bueno, ¿no? Una lucha fea. La batalla de los artistas cubanos jugó un papel esencial. Los poetas, escritores, cantantes, etc. También lucharon y enfrentaron el bloqueo desde su arte. Entonces la batalla es de ideas. Y con el tiempo se nos está agotando, pero quisiera dedicarle una poesía que surgió precisamente de aquel momento, en la lucha por la liberación de los 5 héroes prisioneros en cárcel del imperio. Prisioneros simplemente por el hecho de luchar contra el terrorismo de Estado. Y la poesía surgió en aquel momento y dice así:
11 millones de hermanos de nuestra patria orgullosa contemplan página hermosa que escribieron 5 cubanos. Mientras allá, en Miami, los gusanos luchaban contra el supuesto terror, pienso que lo harían mejor si luchan contra ellos mismos. Esas páginas tan bellas, escritas en limpia esfera, representan mi bandera. 5 franjas y una estrella. Y en cada punta de ella quedó la imagen de un hombre. Para que la mafia se asombre como en aquel juicio mañana, se quedaron bien grabados 5 héroes, 5 nombres: Ramón, Gerardo y René, que al mundo le demostraron lo cínico y descarado que son la mafia y el juez. Gerardo y Tony después, por derroche de valor, denunciaron la mentira, las patrañas y el terror. A esos 5 compañeros, para que el imperio vea, en la batalla de ideas los reclamó el mundo entero. Por valientes y sinceros, hoy están en donde están. Y les dijo, volverán. Y nuestros héroes volvieron. Gracias. Bueno, queremos, en nombre de todos los participantes del diplomado del Movimiento de Solidaridad y Amistad Mutua Cuba-Venezuela, entregarle un obsequio al profe ponente en el día de hoy. Para que, por favor. Ella quiere intervenir. Ella quiere intervenir. Esto es un pequeño detalle con apoyo de nuestro gobernador y su esposa Gailisa Carr, que le queremos entregar. Esto significa la unión y la hermandad entre nuestros pueblos y nuestros comandantes. De verdad estamos muy agradecidos por su participación, profe. Dios le pague, como decimos en Medellín. Okay. Vamos a escuchar a la compañera, disculpen, que no me había dado cuenta que había pedido el derecho de palabra para cerrar. Elías también, señor Elías y Mayra. 3 derechos de palabra más, 4 derechos de palabra más. Ya tenemos aquí al compañero Caleb Palestino y entonces para iniciar. Todos los profe que tienen una intervención, ahorita se va a hacer. Antes de terminar, quería felicitar al pueblo cubano por esa lucha y por esa hermandad que a través de Bolívar y a través de Martín y después a través de Chávez y a través de Fidel se mantiene. Y sin olvidar, digamos, ese corazón o esa siembra de Ernesto Che Guevara, que a pesar de haber muerto tan temprano o de haberlo matado tan joven, Fidel como amigo fue honesto y mantuvo ese ideal, porque esa idea de los médicos cubanos que vayan por el mundo viene del Che, y Fidel lo mantuvo y se mantiene. Así que, y a través de Chávez, en mi caso, los conocí a ustedes, porque en Venezuela estaba oculto lo que era Cuba. No se hablaba de Cuba, no se hablaba de lo que pasaba en el pueblo cubano. A través de Chávez, en mi caso, los conocí, porque estaba vetado toda esa información. Así que bueno, felicitaciones, gracias por estar aquí, gracias por su testimonio, y bueno, seguimos venciendo. Gracias. Buenos días. Buen día. Mi solidaridad al pueblo cubano lo he acompañado durante muchos años, a partir del momento en que Fidel llegó a Venezuela en el año 59. Ya en esa época yo estudiaba bachillerato en el Liceo Oreri de Barinas y lo he venido siguiendo. Y recuerdo unas palabras que dijo Fidel en alguna oportunidad, que cuando ellos llegaron al poder, que conquistaron a través de las armas, ellos no sabían cómo construir el socialismo, pero lo iniciaron y ahí están. Y otra cosa que ha manifestado Fidel y el Che a lo largo de la construcción de la revolución es la solidaridad del mismo pueblo cubano con otros pueblos en
en Latinoamérica y en Europa y en Asia, ¿no? Y en África, ¿de acuerdo? Así es que me siento en verdad gozoso de que ustedes están aquí presentes, los acompañamos. Bueno, buenos días. Realmente yo creo que este tema conmueve mucho. Nosotros creo que, yo por lo menos soy de la generación que debe agradecer muchísimo al pueblo cubano, agradecerle a nuestro Bolívar y a Martí en esos tiempos, y a Chávez y a Fidel, y a los que hoy seguimos resistiendo en un sistema y un modelo imperial que es, de verdad, yo creo que la palabra salvaje se quedó, porque hay que ver en detalle, en lo pequeño, en la calle. Siempre le insisto a Belín, le insistí, y a los que hemos estado en esta, digamos, participando en esta actividad, ¿cómo nos va a ayudar esto a cambiar esta realidad tan difícil? No vamos a cambiar, obviamente, el mundo, pero sí podemos cambiar lo pequeño. Eso que decía el comandante Chávez, el socialismo de las pequeñas cosas. Y señalo esto porque, escuchando muchas experiencias, creo que hay que asumir, como usted muy bien lo dijo, que la riqueza más grande que tiene un pueblo es su gente. Ese Bolívar, ese Martí, Fidel y Chávez, y son los hombres y mujeres que hoy son la reserva moral y que hoy resisten en un contexto tan contradictorio, por decirlo así, pero que nosotros como venezolanos tenemos herramientas, y les decía, y le preguntábamos a la ponente de ayer, tenemos muchas herramientas, muchísimo más que las que pudo vivir Cuba. Yo creo que nosotros no tiene manual comparación lo que hemos vivido nosotros en 10 años desde la ausencia del comandante Chávez a 60 años, o sea, de 10 a 60, pero de 10 a 60 en que nosotros nos negamos a convertirnos en 60 más como mártires, sino que debemos, estamos obligados por las generaciones que vienen a no solo a la resiliencia, a resistir y a superar cualquier situación y a entender, porque a veces nos dicen, nos decían ayer, es que no estábamos preparados. Oye, no estábamos preparados, no nos preparamos como pueblo para un bloqueo y para una situación tan compleja. No estábamos preparados, pero hoy creo y estoy convencida de que hay un montón de gente que tiene la claridad y la claridad del contexto en el que estamos viviendo, y que lo que tenemos que transformar es desde el hacer, del día a día, de lo que podamos hacer cada uno de nosotros. De lo que podamos hacer cada uno de nosotros sin esperar que ni el Estado, ni que salgan tampoco Chávez, ni héroes, ni heroínas digamos, a ayudarnos a enfrentar este bloqueo. Debemos hacerlo desde la vivencia, desde el reconocer el potencial que tiene el otro y desde las capacidades que tenemos de construir conjuntamente para sacar adelante el país. El recurso humano lo tenemos, ustedes lo tienen y los felicitamos porque de verdad, humano, gente consciente es lo que han tenido históricamente. Nosotros además contamos con un recurso material que está ahí, muchos recursos que tenemos que darle el uso y la distribución de esa riqueza de la forma de vida para poder nosotros salir adelante ahora con el pueblo de Cuba consciente, porque nosotros conocimos yo antes de Chávez puedo decir que conocía la imagen del Che, y teníamos esa imagen de un hombre luchador, de defensor del pueblo, pero era eso, lo que tú dices es verdad, logramos conocer a profundidad todo lo que movía ese hombre y todo ese pueblo a partir del despertar de la oportunidad que nos dio el comandante Chávez, y que a pesar de que son 10 años de su partida física, aquí hay generación para adelante que por supuesto va a continuar
con esa lucha y esa resistencia, y creo que la solidaridad es lo más grande que le podemos hoy brindar al pueblo de Cuba. Y de verdad muchísimas gracias, porque creo que estamos aquí como comenzando a hacernos conscientes y buscando las herramientas para aprender de la experiencia de ustedes y salir adelante y vencer como revolucionarios. Gracias. ¡Viva Cuba! Hola, buenos días a todos. Bienvenidos camaradas cubanos. De hecho, pues, yo quiero agradecer al pueblo de Cuba y más al Centro de Rehabilitación Villa Colibrí. Yo tuve un hijo que me cayó en drogas. En Villa Colibrí estuvo Maradona. Allá en Villa Colibrí había un señor, mi hijo me lo mandó en foto, chiquitico, el doctor Ramos, psicopedagogo, era un vergatario, como dicen los maracuchos. Y ese señor, yo hablé por correo con él con respecto al comportamiento y la conducta y la manera como trataban los cubanos a esas personas que cayeron en droga. Desgraciadamente, por negligencia, no del gobierno venezolano, sino por los funcionarios que estaban en ese convenio, Cuba-Venezuela, pues los muchachos no pudieron terminar la orientación, el tratamiento en Cuba, porque parece que se robaron una plata allá en una cuestión que se llama Conejo, ahí en Miraflores, y no se mandó el dinero para Cuba, y tuvieron que venir los muchachos nuevamente a Venezuela, y el doctor Font se molestó diciendo de que esos muchachos había que dejarlos allá para que terminaran el tratamiento. Y por desgracia, fueron un aproximado de 25 o 30 muchachos, donde estaba mi hijo. Uno de ellos es hijo de una camarada que hoy es disfruta el presidente correcto Ricky Santos. El hijo de ella también estuvo allá, y por desgracia esos muchachos vinieron a Venezuela y la mayoría recayeron, incluyendo al mío, que en una oportunidad hablé con Mayra, que Mayra era la directora de la Negra Hipólita, estuvo allá y allá se le voló el muchacho. Pero sí, fíjate, yo estoy agradecido porque mi hijo aprendió mucho allá en Villa Colibrí de la manera y la conducta, cómo se trataba allá a la persona adicción a las drogas. Y de verdad, pues, eso me marcó mucho, y yo a nadie le deseo tener drogas, es una vaina fuerte para uno, pero gracias a Dios hoy en día mi hijo me recayó, piso a piso, estuvo preso en toda oportunidad, pero ya salió de ese mundo, y de verdad pues agradezco con usted tu experiencia. Y Cuba, pues fíjese, hoy en día pues a raíz del bloqueo y la falta de recursos, pues, los recursos hay, lo que pasa es que están mal distribuidos. Aquí en Venezuela, pues ese convenio se debería reactivar nuevamente, porque hay muchos muchachos en situación de droga, en situación de calle, y hoy en día con la situación del bloqueo, claro, Negra Hipólita está cumpliendo esa función, pero le digo a usted, no hay esa mística, no hay ese corazón para ayudar a los muchachos. Entonces, de verdad, pues, Silvio decía, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martín brilló, Fidel la magnificó con Chávez, y bienvenido usted a esta patria grande, y bendiciones para ustedes. Cerramos. Buenos días. Cuando venía subiendo las escaleras, fui al baño, recordé en la Guaripa a una camarada que me la encontré cerca de donde yo vivo, y venía muy cansada, ¿sí? Venía muy cansada en el hospital, porque ese día se había hecho diálisis, no podía pasar, y venía demasiado cansada, y me pidió el favor que si la podía mandar en una moto o algo. Y bueno, se fue en la moto y llegó a su casa, ¿no? Pero ella, debido a todas estas situaciones, no podía hacerse la diálisis, no llegaba al hospital por la Guaripa, y ella con el tiempo muere, ¿no?
Entonces, subiendo la escalera, la recordé en todo lo que hablaba el profe cuando habló de la guarida, ¿sí? La otra es que también le quiero dar las gracias a los cubanos porque aquí está, por ejemplo, el señor Raúl Díaz, que cuando yo estaba muy joven y trabajé en mi parroquia, en un cargo allí, me mandaron justamente el alcalde que estaba en ese momento a llevar la primera médico cubana al CDI de los Sausales, que no era CDI, era un ambulatorio. Y en ese tiempo, justamente de la tragedia de Santa Cruz de Mora, nos asignaron varios ambulatorios. Y justamente ya allí llegó una doctora que pues, llegó a ese consultorio y los médicos que estaban allí como que pase y quédese aquí y nosotros seguimos en nuestro ambulatorio. Y bueno, ya después de allí, con la ayuda de vecinos y gente de allí, se pudo hacer todo lo que era el CDI, en ese tiempo la alcaldía, el alcalde que estaba, luego se hizo la sala de rehabilitación, el señor Raúl pues buscó el terreno al lado de su apartamento, de su edificio, y cuando estábamos en todos esos proyectos la gente nos tiraba orines de los edificios, nos lanzaban cosas, nos gritaban de todo, la gente botaba las pastillas, cuando iban al CDI, y ahora el CDI y la sala de rehabilitación son fundamentales en nuestra parroquia y hasta en el Estado, porque aquí viene gente de todas partes a hacerse exámenes y a operarse allí. Entonces, ¿cómo ha sido de importante estos dos centros? De verdad, pues, la gente que ha llegado allí, los cubanos que han estado allí, han servido a nuestra comunidad y de verdad han sido muy queridos. De verdad, muchas gracias porque de verdad han sido pilares aquí. Y habla capela. Recha. Buenos días, mi nombre es Flor Caicedo. Agradecida como cubano de verdad, porque aquí el camarada hablaba de una situación que tuvo la oportunidad de su hijo que cayó en la droga, pudo tener esa oportunidad que los cubanos le duraron. Yo también vivo esa situación y tengo bastantes años viviendo, pero yo no tuve la oportunidad que los cubanos ni nadie me ayudaran en la situación de mi hijo, en la situación, en el problema de droga. Y hasta hoy lo vivo. Pero tuve mucha fuerza de voluntad y mucho esfuerzo. Logré sacar al hijo de la calle, porque estaba indigente en la calle. Yo salía de la universidad y salía